Karl Popper y Thomas Kuhn son dos filósofos de las ciencias influyentes del siglo XX. El primero concibió una nueva metodología científica, el falsacionismo, según la cual la principal misión de la investigación consiste no en verificar las teorías científicas, sino en falsarlas, es decir, buscar casos concretos que las refuten en el campo de las ideas sociales políticas. Popper desplegó una crítica sistemática de toda forma de totalitarismo. Por su parte, Kuhn alcanzó gran renombre por su interpretación del desarrollo histórico de las ciencias como una sucesión de paradigmas, cada uno de los cuales guía la investigación durante un largo periodo hasta que entra en crisis a través de una revolución científica por un nuevo paradigma inconmensurable con el primero. Los enfoques respectivos de Popper y Kuhn son muy opuestos y la polémica entre ambos autores desempeñó un papel significativo en la filosofía de las ciencias en la segunda mitad del siglo pasado. Karl Popper nació el 28 de julio de 1902 en Viena, en el seno de una acomodada familia judía recientemente convertida al protesta, protest, protestantismo, como lo llamamos, ¿no? El padre de Karl era un connotado jurista muy cultivado que mantenía estrechas conexiones con los medios políticos vienenses de tendencia liberal. Por parte de su padre, Popper estaba emparentado con con cierto número de científicos y artistas de primera fila. En la casa de Popper, en la que había una enorme biblioteca que él habría de heredar años después. Eran frecuentes las reuniones con la crema innata de la intelectualidad de la época, durante las cuales se discutían todo tipo de temas científicos, filosóficos y políticos. El padre de Karl no solo permitía, sino incluso estimulaba a su hijo a que debatiera con él de esos temas, una actitud muy poco frecuente en la época. Las conversaciones entre el padre e hijo con frecuencia desembocaban en acaloradas controversias, según nos narra el propio Popper. La relación con su padre siempre fue tensa. Seguramente el padre de Popper era una persona de carácter difícil, pero su hijo no le iba a, no, bueno, no era tan fácil. Esas frecuentes y discusiones paterno-familiares puede ser raíz de la fuerte tendencia de la polémica que Popper manifestó durante toda su vida y su propensión a pelearse intelectualmente con casi todo el mundo. La Viena de principios del siglo XX representaba el marco idóneo para un adolescente con ambiciones intelectuales. Era un lugar muy singular dentro del mapa cultural europeo, una mezcla contradictoria imposible de armonizar entre vanguardismo radical, era el universo que tan magistralmente describe Robert Musil en El hombre sin atributos. Es la Viena de Mayer, de la misma manera también Ludwig Wittgenstein, el imperio austrohúngaro, se vendría abajo como un castillo de naipes al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, dando lugar a media docena de nuevos estados independientes. Austria se convirtió en un pequeño país, un enano político, pero Viena misma siguió siendo una metrópolis cultural y científica de primer rango hasta bien entrada la década de 1930, cuando el país fue absorbido por los nazis. Ese fue el caldo del cultivo en el que se formó
el espíritu del joven Popper. La teoría de la relatividad, aunque en exposiciones populares se suele hablar de la teoría de la relatividad en rigor, existen dos: la teoría espacial y la teoría generalizada. Ambas se deben a Albert Einstein. La primera fue formulada en 1905, la segunda entre 1915 y 1916. La teoría especial de la relatividad fue concebida por Einstein para dar cuenta de una serie de experimentos y observaciones sobre todo el campo de la óptica y la electrodinámica, que eran inexplicables dentro del marco de la física clásica, dentro del corte newtoniano. Para dar cuenta de esos hechos, Einstein introdujo una serie de innovaciones teóricas revolucionarias que contradecían algunos de los postulados más básicos de la física newtoniana. Entre esas innovaciones están las de que las medidas de espacio, tiempo y masa de los cuerpos son relativas al sistema de referencia desde el cual se hacen las observaciones, la de que masa y energía son lo mismo, y la de que la velocidad de la luz es una constante universal que no puede ser superada por ningún cuerpo en movimiento. Estas innovaciones teóricas iban en contra de los postulados de la física clásica e incluso del sentido común, pero pronto quedó claro su éxito, por lo que la mayoría de los físicos se mostraron dispuestos a aceptarlas. La teoría generalizada de la relatividad da paso aún más, aventurando al postulado una identificación entre espacio-tiempo y materia y una geometría distinta de la que conocían. Una de las consecuencias sorprendentes de la teoría generalizada de la relatividad es que de un rayo de luz, al pasar de un objeto de gran masa, es desviado su trayectoria, como nadie acababa de creerse esta consecuencia, tan ajena a lo que salía hasta entonces acerca del mundo físico. Un equipo de astrónomos dirigido por Arthur aprovechó un eclipse de sol que tuvo lugar en 1919 para averiguar si realmente ocurría el efecto predicho por Einstein, y en efecto comprobó que la predicción verificaba con una exactitud asombrosa un rayo de luz emitido por una estrella lejana desviada al pasar cerca del Sol. Con ello la teoría newtoniana quedaba definitivamente desbancada y la teoría de Einstein firmemente establecida. Al parecer este fue un hallazgo que tanto impresionó al joven Popper. En su autobiografía intelectual, Popper afirma que ya en sus más tempranas juventud su espíritu experimentó los dos impactos decisivos que iban a configurar para el resto de su vida dos pilares de su pensamiento: la filosofía de la ciencia y la filosofía social y política. Estos dos impactos fueron, por un lado, la teoría de la relatividad de Einstein y por otro, los grandes conflictos políticos producidos al finalizar la Primera Guerra Mundial. Sobre su importancia para el pensamiento de Popper nos entenderemos en los siguientes apartados, que respecto a lo primero, Popper nos relata que lo esencial de su filosofía de la ciencia le quedó claro que siempre, al enterarse del advenimiento de la teoría de la relatividad y de lo que ello significa, no solo como innovación científica, sino como fuente de inspiración para una metodología generalizada de las ciencias. El segundo pilar del pensamiento de Popper, su enfoque social y político, le fue inspirado por su propia experiencia personal. A los 12 años, nos cuenta, descubrió en la biblioteca de su padre los escritos de Marx y se convirtió en un entusiasta marxista, para volverse un declarado antimarxista a los 17 años hasta el final de su vida, debido a otras experiencias personales. En efecto, en los meses siguientes el derrumbe del Imperio Austrohúngaro, Viena se vio constantemente agitada por violentos enfrentamientos entre el gobierno y los movimientos radicales de izquierda, en especial comunista.
de quienes se sentía próximo el joven marxista, los comunistas y los aliados, alentados por el éxito que había tenido la revolución soviética un año antes, creían que había llegado el momento de impulsar un proceso parecido en Austria, la destrucción del orden burgués y la implantación de la dictadura proletariada. Y estaban dispuestos a conseguirlo si era necesario a través de la violencia y sin tomar en consideración los sacrificios que ocasionaba, incluso dentro de sus propias filas. Se suponía que la lucha de clases y la promoción del ideal socialista estaban por encima de cualquier interés individual. Y así fue como en un motín callejero en el que los dirigentes comunistas iniciaron al grupo de izquierdistas al que parecía Popper a enfrentarse desarmados a la policía. Hubo varios muertos entre los primeros, algunos de ellos amigos cercanos de Popper. Con este sacrificio y ante tal injusticia se preveía una insurrección general en el seno de la clase obrera de Viena, que no llegó a producirse. Esta tragedia marcó profundamente a Popper. Comprendió que ningún programa político, ningún ideal social puede justificar que se sacrifiquen personas de carne y hueso. No, no es la clase social o cualquier otra entidad lo que está por encima del individuo, sino al revés. Es el individuo quien debe tener la primacía sobre la clase social o cualquier otra totalidad. Lo que comprendió el joven Popper ante estos terribles acontecimientos es el gran riesgo que se corre al querer reformar la sociedad por una violencia. No es la gran revolución lo que de golpe y lo que conducía al final de la injusticia social, sino una política cauta y reformista de pequeños pasos, lo que Popper denominaba mucho más tarde ingeniería social. Sobre las consecuencias teóricas que sacó Popper de una experiencia política personal, a pesar de su ruptura con el marxismo, en los años inmediatos posteriores a los sucesos eh, relatados, Popper siguió considerándose más o menos de izquierda, continuó siendo miembro de las Juventudes Sociales de Austria y participó en los programas de reforma social, especialmente la reforma de la enseñanza, a la que se aplicó con gran entusiasmo dentro de un amplio movimiento pedagógico. Posteriormente, en su madurez, Popper fue alejándose aún más de sus ideales socialistas de juventud, aunque nunca llegó a convertirse en un conversador ni tampoco en un neoliberal. Su posicionamiento político después de la Segunda Guerra Mundial puede ubicarse en algún lugar entre el ala derecha de la socialdemocracia y a la izquierda del liberalismo clásico. Cuando aún era un adolescente marxista, Popper decidió que si quería ser coherente en sus ideales, había enterarse de lo que significa ganarse la vida en el trabajo de sus propias manos. Abandonó sus estudios de bachillerato y empezó un aprendizaje como carpintero. A pesar de sus esfuerzos, el pobre muchacho se percató pronto de que sus aptitudes manuales dejaban mucho que desear, por lo que abandonó su aprendizaje de la carpintería. Terminó entonces el bachillerato y se puso a estudiar para llegar a ser maestro de las materias de física y matemáticas en el bachillerato. En 1924 obtuvo el diploma, pero dada la situación de la crisis de Austria, era muy difícil obtener una plaza en algunas escuelas, por lo que tuvo que ganarse la vida como asistente social. La difícil situación cotidiana lo impidió, sin embargo, inscribirse como doctorando en la Universidad de Viena en el área de psicología, bajo la tutela de Karl, un prestigioso lingüista y también psicólogo. En 1928 Popper se doctoró en una tesis titulada que puede traducirse por la cuestión del método en la psicología cognitiva. En esta tesis percibe
ya que el interés primordial de Popper se dirige más hacia la metodología de la psicología que hacia los resultados empíricos de esa disciplina. Entonces Popper se revela conscientemente como un filósofo de las ciencias. En 1930, Popper obtuvo por fin una plaza permanente como maestro de bachillerato y física y matemática, con lo que su sustento quedó asegurado. Ese mismo año se casó con Josefina, también maestra de escuela, con quien permaneció unido hasta la muerte de ella en 1935, ante el amanecedor mundo que se perfilaba en los años 30 y 40. Por esas mismas fechas, Popper empezó a entrar en el contacto del Círculo de Viena, un grupo de filósofos con formación científica, con intereses filosóficos que habrían de tener una enorme influencia en el desarrollo de la filosofía del siglo XX. La corriente intelectual representada por los miembros del círculo suelen denominarse positivismo lógico y a veces también empirismo lógico o neopositivismo, aunque la actitud filosófica básica de Popper, orientación científica, valoración lógica, matemática como herramienta filosófica, claridad y precisión. Bueno, lo que podemos hablar de Popper dentro de este ámbito, también ya para ir finalizando, la última fase de su vida de Popper ya no publicó ninguna obra ya no publicó obras, sino que de carácter divulgativo para un público lo más amplio posible, como por ejemplo la colección de ensayos En busca de un mundo mejor, 1964. Por otro lado, también en estos últimos años se dedicó más que nunca a lo que él mismo consideraba como su pasatiempo intelectual favorito, la traducción y reinterpretación de los filósofos griegos. Los ensayos que escribió sobre ellos se publicaron póstumamente en 1998 bajo el título El mundo Parmenides. Siguió intelectualmente activo hasta un par de semanas antes de su muerte. Karl Popper, fallecido en Londres el 17 de septiembre de 1994.